Bueno, antes de nada, bueno, bons días grazas pola presencia un domingo pola mañán, que sempre é unha cousa especialmente sacrificada. Xa se comentou onte que, desafortunadamente, unha das conferencias que iba a ter lugar, a primeira, de feito, de Cliff Finlayson sobre os neandertais no conxunto da Península Ibérica, moi en particular, supoño, centrado nos achados que están a facer na zona de Gibraltar, pois non pode ter lugar por razóns de saúde dos conferenciantes, neste caso. Pero, bueno, como dixo un famoso gobernante español hai xa uns cantos anos, gobernante tiránico, non democrático, non hai mal que por bien non venga, en ocasión de certo atentado, pois vou aplicar este principio e, ademais, con entusiasmo, porque Enrique Baquedano é un dos membros da equipa que está traballando nun sitio que, pois, non sei, quizáis dos 5 grandes referentes arqueolóxicos mundiais, esa zona, a zona da Garganta de Olduvai en Tanzania. É un sitio absolutamente excepcional, dende hai xa décadas, polo seu interés no que constitúe os primeiros pasos da humanidade. Pero é que, sendo este un sitio excepcional, hai que decir que é excepcional a presencia dunha equipa española. Eu entendo que é unha mezcla de, non sei se decirlo en francés, porque seguro que o conferenciante me vai criticar, de savoir-faire, de saber facer as cousas, e, sen duda, tamén de algo que é importante tamén na ciencia, de ter cintura, de ter habilidade para negociar, para tratar, para convencer as autoridades locais, neste caso tanzanas, da calidade do traballo, do interés do proxecto que esta xente iba a desenvolver. Onte falei de Marca España, voume repetir, isto é Marca España, a presenza desta equipa da que forma parte o doutor Baquedano en Olduvai, e é unha marca que, ademais, constantemente está en movimento, en exhibición, a través de toda unha serie de publicacións que son, hoxe en día, de referencia para moitas das cuestións que teñen que ver con eses primordios da evolución humana. E, ademais, creo que fala bastante ben, polo menos eu escoitei aí un par de veces, así que creo que non só nos vai ilustrar sobre cousas moi importantes, sino que, ademais, o vai facer de maneira moi didáctica e divertida. Así que, sin máis, cedo a palabra por Baquedano. Pues muy buenos días. En primer lugar, yo también agradeceros que estéis aquí este domingo por la mañana en vez de estar celebrando el partido de fútbol de ayer por la tarde, que ya me han contado que la mayor parte de los aficionados galegos son más del Madrid que de otros equipos. Y entonces ganó el Madrid, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, es una broma, yo soy muy futbolero precisamente, por eso lo comentábamos ayer. Y desde luego quiero agradecer también la invitación de mi amigo Ramón a presentaros aquí pues un trabajo en Boiro en el que llevamos ya bastante tiempo, un equipo internacional de liderazgo español que dirigimos Manuel Domínguez Rodrigo, catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad de Rice, en Houston, y yo mismo, pues con algunos aciertos y algunos descubrimientos de cierta relevancia que voy a intentar explicaros aquí esta mañana. Pido disculpas por no hablar en galego, ya me gustaría, pues es un idioma que me gusta mucho, lo digo con sinceridad, pero no tengo esa capacidad, así que os hablaré en castellano.
Esta es una primera imagen que veis de Olduvai y voy a empezar por lo que terminaba mi buen amigo de mencionar, y es que Olduvai es uno de los sitios más cotizados y más codiciados respecto a la evolución humana en el planeta, sin ninguna duda. Y esta fotografía que vemos de lo que la familia Leakey llamaba el castillo, the castle, pues era la portada de un libro que hizo el gran Emiliano Aguirre, que se llamaba El origen del hombre, que fue un bestseller en los años 70, en el 73 o 74. Y la portada era Olduvai, y es la primera vez que se hablaba aquí en España, que se hablaba de este lugar, que hoy es mítico, pero ya para nuestra generación entonces era un lugar. Emiliano Aguirre fue el primer gallego del Ferrol, el primer español que anduvo por aquellas tierras del norte de Tanzania, y era la portada de libros. Si entonces nos hubieran dicho, en aquellos tiempos, en aquella España, nos hubieran dicho que en algún momento pues, los españoles íbamos a liderar un proyecto de esta naturaleza, yo desde luego no me lo hubiera creído, porque era impensable, ¿no? En un país tan autárquico como era aquel, pues, donde prácticamente no se salía fuera de nuestras fronteras, era impensable, pero fruto sobre todo del trabajo de mi socio Manuel Domínguez, pues la verdad es que ahora mismo el liderazgo más relevante en la garganta de Olduvai lo tenemos los españoles. Y sin más dilación voy a comenzar por presentaros el sitio al que nos vamos a transportar. Estamos hablando del Cuerno de África. Y el Cuerno de África es un lugar muy curioso, marcado por la confrontación de las placas tectónicas que chocan y se distancian también. De hecho, como veréis, ahí tenemos el mar Rojo. A ver si este es. Aquí tenemos el Mar Rojo. Y como veis, esto lo único que es una fosa producida por la separación de las placas tectónicas, pero eso mismo es lo que está pasando aquí. Todo esto es una gran falla con dos direcciones distintas, una aquí. Y esa gran falla lo que produce es una gran depresión. En esa depresión se produce lo que se conoce como la zona de los Grandes Lagos, que sencillamente es algo que consiste en que las aguas procedentes de la lluvia, en vez de a través del sistema fluvial desembocar en los océanos o en los mares, va hacia el interior y forma esos Grandes Lagos. Eso es lo que se llama un sistema endorreico, de tal manera que cuando llueve los lagos se expanden y cuando en periodo seco se contraen. Y ese es el juego de funcionamiento que vamos a ver muy expresamente en este lugar que se conoce como la garganta del río Olduvai, que es un río estacional, como todos los ríos prácticamente, casi todos, en el Cuerno de África, en el este africano, en la medida en que el régimen de los monzones produce que haya dos periodos de sequía y dos periodos de lluvia. Bien, el lugar donde nos transportamos es junto al cráter del Ngorongoro. Seguramente todos habéis oído hablar con mucha frecuencia de esta gran caldera producida por un volcán. Probablemente el sitio donde hay más concentración de fauna, de gran fauna, macrofauna en el planeta, y un sitio realmente excepcional. Para ir hasta Olduvai tenemos que transportarnos desde el Kilimanjaro vía Arusa a través de varios parques nacionales, cruzamos el Ngorongoro y bajamos hasta la depresión de Olbalbal, que es el lugar donde desemboca el río Olduvai. El río Olduvai nace en Endutu, que está en esta zona. La garganta principal, que es esta, se conduce hasta la depresión de Olbalbal, donde se produce un pequeño lago en época de lluvias, y luego tiene una garganta secundaria muy bonita, que también vamos a ver. Y aquí lo que se ha producido es, en este lugar, que está rodeado de volcanes, todos estos son volcanes, el Olmoti, el Lemagroup, el Sadiman, en fin, es un contexto absolutamente volcánico. Lo que se ha producido es una acumulación de sedimentos durante 2 millones de años sobre el basalto basal, es decir, sobre el basalto de la base de la secuencia estratigráfica que nos encontramos, que son 2 millones. ¿Y por qué tenemos aquí 2 millones de acumulación y luego tenemos 2 millones expuestos? Pues justamente porque el río Olduvai lo que ha hecho ha sido excavar unas cárcavas, una garganta, que dicen los ingleses. Emiliano Aguirre lo llamaba un barranco, el barranco de Olduvai, siempre utilizaba esa expresión.
y esa erosión fluvial, esta garganta nos produce una ventana al pasado estratigráfico de 2 millones de años. Bien, para llegar allí, como os he dicho, hay que entrar en la reserva del Ngorongoro, que es donde se encuentra Olduvai Gorge. En este lugar, esta es la entrada a la reserva. Esta es una mirada desde arriba del Ngorongoro, que es un lugar realmente excepcional, donde vamos a ver pues, las manadas que os podéis imaginar, sobre todo de ñus, de cebras, pero también elefantes, leones, avestruces, hienas, que son unas de las estrellas de la fiesta. Siempre cumplen un papel absolutamente extraordinario en la sabana y muy relevante también en el campo de la prehistoria. Junto con los humanos son los únicos animales grandes predadores que tienen una capacidad transportadora y acumuladora que nos dejan una representación de la fauna en los lugares donde viven, en sus cubiles, en sus madrigueras, realmente extraordinaria para el conocimiento del nicho ecológico en el que se mueven las hienas, ¿no? En este caso, la crocuta crocuta, que es la gran hiena de las 4 especies de hiena que quedan en el planeta y representadas en África, como es la hiena manchada, la hiena rayada, la hiena brunea y el pequeño protel. Pues esta gran hiena, que es muy cazadora y muy carroñera, ambas cosas, tiene un papel absolutamente estelar en el conjunto de la actividad biótica en la sabana. Los ñus, bueno, el waterbucks. Este es del Tarangire, de antes de la llegada al Ngorongoro, pero no he querido dejar de poneros esta imagen tan bonita de las cebras en torno al baobabs. Aquí las jirafas, que están siempre presentes por doquier en esta zona de Tanzania. Y ya nos acercamos a lo que es propiamente la garganta. La garganta se llama garganta de Olduvai o de Oldupai, como pronuncian exactamente en suajili, precisamente por este tipo de plantas que aparecen, que se llaman Oldupais, que es una sansevieria, que es el sisal, que es una planta de utilización muy textil. Como sabéis, se confecciona mucho textil con estas plantas que están continuamente, es una especie de plantas crasas que acumulan el agua en momentos húmedos y con eso consiguen sobrevivir en los momentos de sequía. Es una planta que está presente prácticamente a lo largo de toda la garganta, en un entorno, en un contexto que forma parte del Parque del Serengeti, aunque administrativamente corresponde al Ngorongoro, y dentro de lo que se conoce como la planicie Masai, que abarca tanto el Serengeti como el Masai Mara. Es una zona, por lo tanto, Masai. Nuestro entorno con quienes convivimos es con los Masai, si bien a escasamente 25 o 30 kilómetros en el lago Yasi es donde están los Hadzabe, que es el grupo de cazadores-recolectores más, a ver cómo lo digo, más paleolíticos en la actualidad, para no ser incorrecto, más paleolíticos que existen en el planeta, ¿no? Y por lo tanto es un lugar para hacer etnoarqueología realmente privilegiado. Bueno, pues en este contexto es donde aparece la garganta. Como veréis, aquí tenemos una vez más el castillo, que es este lugar que donde se ve el lecho 3, que es este lecho rojizo, pues nos habla muy bien de la estratigrafía de toda la garganta. Aquí veremos en esta zona, justo encima, en la parte superior de la garganta, se encuentra el nuevo museo de Olduvai. Esto que ves es una caseta que montamos y desmontamos para tomar muestras en condiciones de aislamiento. Y, como os decía, pues lo que estamos es rodeado de las cabañas de los masáis, que son esencialmente ganaderos, muy poco agrícolas, nada cerámicos prácticamente, solo tienen 2 formas cerámicas, y en ese contexto es donde nosotros trabajamos con estas imágenes para que os hagáis una idea del tipo de lugar. Es una sabana seca, no es una sabana húmeda, es una sabana muy seca, donde las especies sobreviven a duras penas. Y aquí Luis Leakey, que es un personaje del que vamos a hablar esta mañana con profusión, pues ya en 1931, de la mano de un entomólogo alemán, de Hans Reck, llegó por primera vez a Olduvai, comenzó sus investigaciones. A partir del año 35, de una manera muy continuada, incorporando a la segunda de su esposa, Mary Leakey. Bueno, Luis Leakey es este personaje del bigote que tenemos aquí y este es Hans Reck.
Bien, pues aquí, a partir de que se suma al equipo su segunda mujer, Mary Leakey, comienzan unas excavaciones bastante continuadas, aunque ellos vivían en Nairobi, pero pasaban desde, como sabéis, hay una línea recta que es la frontera artificial entre Kenia y Tanzania, pasaban y excavaron en esta zona proponiendo ya varias cosas. Primero, que esa concentración era fruto de la acción de un gran lago que había existido en el Pleistoceno inferior, en torno al cual había habido mucha actividad durante todo el Pleistoceno y en los orígenes del género Homo, que es lo que ellos planteaban. Estamos hablando desde el 35 hasta el 59, y ellos ya hicieron un trabajo muy importante desde el punto de vista de geología. Una de las cosas que no hemos dicho en estas jornadas, pero que es muy importante tener presente, es que cualquier tipo de estudio geológico en estos contextos y en estas cronologías, cualquier tipo mejor de investigación arqueológica, debe partir de un estudio geológico muy detallado. Vais a ver que lo que os presento aquí es sobre todo debido al trabajo esencial de los geólogos de nuestro equipo y de la estrategia que hemos marcado los arqueólogos, que nos ha llevado a ver las maravillas que veréis a continuación. Este es un esquema que ha preparado David Uribe Larrea, uno de nuestros geólogos, de cómo actúa la geología, cómo funciona la geología en Olduvai. Veréis que, como os he mencionado, bueno, aquí básicamente lo que vamos a tener son 4 lechos, los 4 famosos lechos de Olduvai durante el Pleistoceno inferior. Este es el lecho de basalto que os he mencionado y todo esto está surcado por los distintos volcanes. Entonces, aquí lo que se produce es 2 millones de acumulación de restos procedentes de los aportes fluviales, de los aportes volcánicos y de los aportes lacustres. Todo esto acumulado de una manera compleja, yo lo hablaba precisamente con Ramón, es una formación muy compleja porque a lo largo de los 40 kilómetros de longitud que tiene la garganta principal está surcada por 5 grandes fallas que nos dificulta la continuidad, la contemplación de la continuidad estratigráfica de los niveles. Pero además, como lo explicaba ayer, hay cientos de pequeñas diaclasas, de pequeñas fallas de carácter tectónico que lo que hacen es dificultar mucho la lectura de la comprensión de esos niveles, de cómo discurren a lo largo y a lo ancho de la falla. Y esta es la explicación, la base realmente de lo que os voy a comentar. Hay que decir que en Olduvai es el lugar donde se descubren las herramientas más antiguas de la humanidad y por eso Luis Leakey lo bautizó como industria olduvayense. Básicamente es una industria de cantos tallados, conocido como chopper y como chopping tool, y también como esferoides, que utilizan en ocasiones como percutores para tallar y en otras ocasiones también como armas arrojadizas o como utensilios arrojadizos. Y esto básicamente es lo que nos encontramos en lo que se conoce como industria olduvayense, que en los años 30 fue así concebido por Luis Leakey. Pues bien, esta es una imagen del año 60 muy célebre, a partir de que Mary descubrió en junio del 59 el Zinjanthropus boisei, lo que bautizaron como Zinjanthropus boisei, que ya en aquellos tiempos fue una bomba internacional. Luis Leakey era un mago de la comunicación y tuvo una repercusión absolutamente mundial. Fijaros además que están rodeados siempre de dálmatas, porque los Leakey eran los presidentes de la Asociación de Cría de Dálmatas en Kenia. Entonces, Mary, una tarde de junio, precisamente paseando a los dálmatas, vio en un yacimiento que su marido dedicó a la primera de sus mujeres, a Frida Leakey, que por eso se llama Frida Leakey Corongo, que el yacimiento se llama FLK, es muy, muy célebre, uno de los yacimientos más conocidos para interpretar los orígenes del comportamiento, pues está en este lugar, precisamente aquí en esta imagen del año 60, muy célebre, y aquí están Luis y Mary con el Zinjanthropus boisei. Zinjanthropus boisei, del que inicialmente descubrió un cráneo,
Y años más tarde, en el 64, su hijo Richard, acompañado por Glyn Isaac, descubrieron una mandíbula, también de Paranthropus boisei, que encaja perfectísimamente con este cráneo. Es decir, que sin ninguna duda pertenece a la misma especie, aunque evidentemente a especímenes distintos. Este es el cráneo más célebre. Aquí estamos acompañados de Manuel Domínguez, que está por aquí, y de Charles Ensiva, que es el director de las excavaciones en la Etoli. Este es un momento de privilegio porque esta pieza está considerada tesoro nacional y nunca sale de la vitrina, pero nosotros, por eso que has mencionado de pasar, Ramón, conseguimos hicimos escáner y tag con todo lujo de detalles y tenemos perfectamente escaneadas estas piezas. Esta pieza, que por cierto la publicó en un estudio mucho más detallado algunos años más tarde, tanto Luis Leakey como Philip Tobias. Bien, este es el mismo cráneo reconstruido con la mandíbula, copiada de la mandíbula de Penin que hemos mencionado, y este es la reconstrucción de lo que yo llamo el príncipe destronado. ¿Por qué le llamo el príncipe destronado? Porque durante un tiempo, unos meses, Luis y Mary lo consideraron el actor de esa industria oldubayense. Y por lo tanto era el primer representante del género Homo, se suponía, el primer humano, o del grupo humano, mejor dicho, que era capaz de hacer herramientas. Era el primer Homo faber, capaz de hacer instrumentos, utensilios que utilizar en sus actividades, en su etología cotidiana, ¿no? Bien, no le duró mucho esto porque en febrero del 60, precisamente, pues muy cerca, a escasos 100 metros del primero de los lugares donde apareció el CIM, pues aparecieron los restos, estos restos que tenemos aquí, con los cuales se creó una nueva especie que se llama Homo habilis, que se publicó en el 74, 5 años más tarde, y que se considera realmente el primer representante, hoy por hoy, el primer representante del género Homo, bautizado como Homo habilis, porque ya sí se le van a atribuir la producción de estas herramientas líticas. Hay que decir que los Leakey, fruto de sus trabajos, y sobre todo aprovecho para decir que gracias en muy buena medida al trabajo de Mary Leakey, hacen unas memorias de excavación que han sido el paradigma sobre la evolución humana inicial, en los estadios iniciales, en la génesis del género Homo, presentes prácticamente hasta la actualidad. Estos trabajos son absolutamente seminales, pero a la vez señeros, claves en la interpretación del primer comportamiento humano y del hecho de que nos distingue como humanos respecto del resto del grupo de los primates. Aprovecho para decir que los arqueólogos que trabajamos allí sentimos más admiración por Mary que por Luis. Mary era una persona que había hecho bellas artes, no había hecho ni paleontología ni arqueología, aunque los veranos, ella era británica, pero los veranos pasaba en Francia participando en algunas excavaciones arqueológicas, e inicialmente Luis la llevó como dibujante de la industria lítica a Olduvai. Pero realmente ella asumió el liderazgo, era una persona de un rigor extraordinario, además de ser una persona bastante brava, en el sentido de que excavar en Olduvai exige unas condiciones de supervivencia en ocasiones francamente duras. Y Mary, por lo que cuentan las personas que la trataron con más detalle en el campo, era una persona realmente muy valiosa, más que Luis, que Luis a partir de un determinado momento se dedicó al trabajo más mediático y la que estaba allí en el campo realmente era Mary. Y además quien hacía un trabajo que a los paleontólogos les cuesta mucho y que es de lo más duro que se hace, sobre todo cuando tienes 40 grados al sol, es mapar absolutamente todo. Eso lo hacía Mary Leakey con una gran profusión y era una gran arqueóloga. No era titulada en arqueología, pero era una grandísima arqueóloga y yo desde luego todos sentimos un gran respeto por ella y una enorme admiración. Estas son las memorias que, como digo, siguen siendo referencia en muy buena medida, pero desde el punto de vista del comportamiento humano hay un personaje que es absolutamente clave, que es Glyn Isaac. Lo he mencionado de pasado. Glyn Isaac murió muy joven, yo creo que no había llegado ni a los 50 años.
en un accidente, de una enfermedad en Australia. Era un arqueólogo de formación arqueológica de origen surafricano que se planteó la interpretación del comportamiento. Él había trabajado sobre todo en un yacimiento achelense muy importante que es el Orge de Sailly. Más tarde trabajaría con Richard en Cubifora. Y entonces, a partir de todos estos trabajos, planteó la interpretación de lo que sucedía en los distintos yacimientos. Y fue el primero realmente que se planteó la interpretación de los distintos modelos de yacimiento, lugares de caza o de aprovechamiento o de carroñeo, lugares donde se distribuía donde se partían los alimentos, donde se compartían, lugares donde había aprovisionamiento de materias primas para hacer las herramientas líticas, lo que conocemos como industria lítica, y esto dio objeto a unos grandes debates, principalmente con este personaje que es muy interesante, que es Lewis Binford. Binford era un gran polemista. Binford fue uno de los padres de lo que conocemos hoy como nueva arqueología, que se origina en Estados Unidos a partir de los años 70, de lo que conocemos como arqueología procesual o arqueología de los procesos humanos. Y en este sentido, Binford tiene un enorme interés porque, sobre todo, nos aportó un gran espíritu crítico. Ahora, yo discuto mucho con mi socio Domínguez en relación con el papel de Binford. Es verdad que muchas de las cosas que sostenía Binford, por ejemplo, él sostuvo que los primeros homininos eran esencialmente carroñeros, ¿verdad? Y eso fue el gran debate de base con Glyn Isaac, y esto ahora mismo no aguanta el paso del tiempo. Pero en su momento, Binford, yo siento muchísima admiración también por él, porque tuvo una mirada muy crítica, y eso es buena cosa. Es decir, el escepticismo es un principio que debe presidir, tanto como la parsimonia, debe presidir la actividad intelectual de cualquier investigador en cualquier campo. Y desde luego también en el de la arqueología, o en el de la arqueología con más razón todavía. Y por lo tanto, Binford nos enseñó a ver las cosas de otra manera, además de que hizo incursiones en el campo de la etnoarqueología excepcionalmente relevantes. Fue una persona que introdujo el mundo de la estadística de una manera muy sólida, que la aplicación de las teorías de Fremov, el gran paleontólogo ruso que creó esa nueva disciplina que es la tafonomía, él la introduce intelectualmente en el campo de la arqueología. Binford es un referente. Es verdad que, por lo que me tienen contado algunos discípulos de Glyn Isaac, como Henry Van, era un personaje que chocaba muchísimo, incluso debía tener una actitud bastante prepotente en los debates, pero yo creo que es un personaje de referencia en la medida en que nos enseñó a poner todo entre interrogantes y entre paréntesis, y eso debe ser una actitud, en mi opinión, que debe presidir la mirada de cualquier científico, en cualquier ámbito. Bien, Olduvai hay que decir que durante unos cuantos años, cuando Mary Leakey traslada el centro de su actividad a 23 kilómetros a la Etoli, a raíz del descubrimiento de las famosas pisadas de la Etoli, prácticamente hasta el 86 Olduvai no recibe la actividad propia de los grandes investigadores, salvo un par de años de manera puntual. Este personaje que está tocado por los dioses a la hora de descubrir fósiles, que es Donald Johanson, el descubridor de Lucy en Etiopía, en el Middle Awas, en la región de los Afar, y él en el 86 pues, descubre a lo que él bautizó como el hijo de Lucy. Sacó un libro muy relevante que se llamaba así, El hijo de Lucy, que es Homo habilis. Hemos dicho que Homo habilis había sido una especie creada ya por Louis Leakey y por Philip Tobias. Sí, pero se conocía muy poco del esqueleto postcraneal. Realmente lo que se conocían eran partes esqueletales muy escasas, sobre todo de los pies y del cráneo, y este esqueleto, que es OH62, sin embargo, nos habló mucho de las proporciones de estos habilinos. Y esto es muy importante porque, claro, de repente conocimos a Homo habilis. Y Homo habilis resulta que es un personaje, un individuo que en términos anatómicos es más similar a sus ancestros, que son su madre propiamente dicha, según
según Don Johansson, y que es un australopiteco. Y esta es una de las curiosidades. Es decir, en principio tenemos la identificación de la talla de la primera industrialítica, conocida como el dubayense, con estos primeros representantes del género Homo, que son los Homo habilis, es decir, los habilinos en castellanizado, como decía Emiliano Aguirre, para castellanizarlo, y que son unos personajes anatómicamente más parecidos todavía digo intencionalmente, a los simios que tienen capacidades arborícolas que a unos primates realmente bípedos y habituados a andar por el suelo, ¿no? Propiamente dicho. Bien, esto fue una de las grandes sorpresas de estas investigaciones de Donald Johansson y entonces su compañero, ahora no, pero entonces su compañero Tim White. Entonces eran amigos, luego terminaron, como sabe todo el mundo, como el Rosario de la Aurora, cosa bastante frecuente en este negocio nuestro, y aquello disolvió el equipo hasta que años más tarde, a partir del 92, entró a trabajar en Old Dubai Robert Blumenschein, que es un gran investigador, con un equipo que se llamaba OLAP, y Blumenschein ha estado hasta hace muy poco trabajando en las dos gargantas. Realmente hay que decir que yo creo que con mucho empeño y poco éxito o poca suerte o un error en los planteamientos que ahora vais a ver. Básicamente, él hace una propuesta que consiste en sostener las tesis de Binford, por las cuales los primeros, como estamos viendo, los habilinos son esencialmente carroñeros, incluso en ocasiones estarían carroñando después de los leones, pero entrando antes que las hienas, incluso quitando a los leopardos, por ejemplo, pues algunos de los pequeñas gacelas y de algún antílope que suben a las acacias, ¿no? Ese sería el papel esencial de los Homo habilis, pero realmente con unos estudios de la sabana no medidos, es decir, sin datos fehacientes, y ese fue una de las cuestiones que planteó que mi socio Manuel Domínguez cuestionara sus análisis, planteara que estos habilinos, como decía Glinaisath, ya cazaban, y esto nos llevó en el año 2009 a plantear en un congreso sobre el cincuentenario del descubrimiento del Zinjanthropus boisei, con este cartel que hicimos nosotros, pues justamente en un congreso en Arusa, nuestra propuesta paleoantropológica, ¿no? Esta fue nuestra propuesta, una propuesta según la cual los habilinos que tenemos aquí están viviendo en una zona donde hay esencialmente palmeras, al borde de los lagos, pero en lugares donde hay incorporación de agua potable, y esencialmente están comiendo waterbacks y son cazadores, además de carroñeros también, claro, por supuesto. Siempre que hay aprovechamiento posible de una carcasa, todos los grandes depredadores lo hacen, incluidos los leones o los grandes félidos. Por lo tanto, también, claro, con toda seguridad, los humanos. Nosotros ya presentamos algunas ediciones monográficas como esta de la revista Quaternary Research, que tuvo bastante repercusión, como comentábamos el otro día. Y, de hecho, en este año, en el yacimiento de Felecacín, en el Frida Aliki, pues las autoridades tanzanas eligieron una propuesta de nuestra interpretación. Aquí estamos con Henry Van, por cierto. Este es Henry Van, ahora que lo veo. Y entonces allí lo que preside museográficamente la opción ha sido precisamente presentar nuestra interpretación de los yacimientos. Este es el lugar donde, bueno, está a 20 metros de donde apareció el Zinjanthropus boisei, y esta es una vista desde más arriba, desde una de las cárcavas que hay allí, donde se ve, aquí es donde está ahora este cartel que os he mostrado, y este es el lugar exacto, con un pequeño monolito, donde Mary Leakey descubrió el cráneo de OH5, que es como se llama, ella lo llama Deer Boy. También inicialmente le llamaron el cascanueces por ese aparato de masticación, que es realmente una cosa excepcional, y sobre todo es excepcional. El cráneo es exactamente igual que el de un gorila, más pequeño, pero no tiene unos caninos prominentes, tiene unos caninos anecdóticos, que es lo que le coloca en la línea filogenética de los homininos, del género Homo.
Bien, y aquí tenemos esta ilustración que hemos hecho más recientemente con Mauricio Antón, que es nuestra propuesta interpretativa del papel que están cumpliendo los abilinos, que los tenemos aquí, en este nicho ecológico, donde están rodeados pues, desde el elefas hasta jirafas, cibaterios, terapithecus, que son estos monos geladas tan grandes, rinocerontes, que son unos rinocerontes ancestros de los actuales, etcétera. Y ahora os voy a presentar unas imágenes de excavación para que os metáis en el contexto. Es un lugar donde la excavación es dura. Normalmente amanecemos muy temprano, de noche, por supuesto, y empezamos a excavar cuando sale el sol y al mediodía ya no hay manera humana de continuar ahí por el calor que hace, ¿no? Que es tórrido. Pensad que allí la capazón es muy delgada, estamos casi en el trópico y por lo tanto el sol insola de una manera inmisericordia, ¿no? Esta es una imagen también de cuando tuvimos la ocasión. Inicialmente lo primero que hicimos fue revisar los trabajos de Mary Leakey, y hay que decir que a pesar de la defensa que hace unos minutos acabo de hacer de su trabajo, hay que decir que Mary Leakey en el nivel 22, que es el nivel FETEN del lecho 1, del lecho inferior, el más antiguo con ocupación humana de Olduvai, pues Mary cometió un error muy propio de aquellos años, que era establecer un palincesto artificial entre dos niveles distintos del lecho del nivel 22. Entonces, claro, están mezcladas los fósiles trabajados por los homininos con otros fósiles que han sido aportados por los grandes félidos. Y entonces no se entendía muy bien lo que sucedía. Ahora sí se entiende a partir de los análisis que estamos haciendo, diferenciando claramente entre dos niveles. Veréis que ahora os vamos a hablar de los nuevos yacimientos que hemos descubierto en el lecho 1. Y lo primero que tengo que decir sobre esto es que desde tiempos de Mary Leakey, nunca, hasta nuestra intervención, se habían descubierto nuevos yacimientos en el nivel 22, en el lecho 1. Es decir, en el FETEN, en el que nos habla del comportamiento de los abilinos. Repito, todo lo que se conoce sobre el comportamiento de los primeros representantes del género Homo está basado en los paradigmas establecidos por los Leakey y por Glynn Isaac sobre los yacimientos del lecho 1 de Olduvai. Y desde sus trabajos, nunca después, desde los años 70, nunca después se había vuelto a descubrir yacimientos en este lecho 1, en este nivel 22. Este es el tipo de actividad donde, por ejemplo, aquí se ve muy bien los dos niveles, se ven muy bien perfectamente los dos niveles que Mary Leakey se había sumado, digamos, eufemísticamente. Y este es el tipo de trabajo que trabajamos con asistentes, que por cierto son muy buenos. En otros países no es tan fácil encontrar buenos asistentes. Estos asistentes son excepcionales, tienen una gran capacidad de trabajo y además hacen un trabajo son muy limpitos y lo hacen muy, muy bien, trabajan con nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos, además de los asistentes, estudiantes de la Universidad de Dar es Salaam, estudiantes de varias universidades españolas y americanas, sobre todo del norte de Carolina, de la Universidad del Norte de Carolina, con la que tenemos un convenio y un campamento de formación de esta universidad. Y, bueno, pues en este lugar, como podéis ver, tenemos allí el castillo de nuevo. Y este es un yacimiento, uno de los nuevos yacimientos que hemos descubierto de los que vamos a hablar. En concreto, este es un yacimiento que se llama PTK porque las siglas quieren decir Philip Tobias Corongo. Es un yacimiento que descubrimos en 2011, hacía 15 días que había muerto Philip Tobias. Philip Tobias ya os he dicho, ya os he hablado de su relevancia, pero además tenía muy buena relación con los españoles. Y en concreto con Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre siempre decía que era el año del Australopiteco porque nació en el 25. Y de ese mismo año, yo le corregí, le decía que el Australopiteco se descubre en noviembre del 24, aunque es verdad que se publica en febrero del 25, en Nature. Pero él siempre decía que era el mismo año y tenía muy a gala que Francis Clark Howell y que Tobias, que los tres eran del año 25. Pues muy bien, nosotros los españoles le dedicamos este yacimiento a Philip Tobias, y hemos tenido grandes alegrías, como vais a poder comprobar. Bueno, vamos a ver.
Primera pregunta, ¿por qué nunca durante prácticamente 40 años se han vuelto a descubrir yacimientos en esta garganta? Pues por la explicación inicial que os decía, la garganta está surcada por estas 5 grandes fallas y por una cantidad tremenda de diaclasas, de pequeñas fallas que complican enormemente el seguimiento de los distintos horizontes y de los diferentes miembros que componen la estratigrafía de la garganta. Y entonces, siempre, sobre todo el equipo de Blumenschein, ha intentado localizar unos yacimientos con catas planteadas de una manera estrictamente horizontal, pensadas en catas de 2x2 con ventanitas al pasado que francamente no daban nada. Y la clave de los yacimientos que nosotros hemos descubierto estriba justamente en hacer un planteamiento geológico donde a través de estas geotrench, estas trincheras de carácter geológico, nos permite perseguir los distintos niveles, ponerlos en conexión y así es como localizamos el nivel 22. Sin localizar el nivel 22, el nivel geológicamente fetén, no se puede localizar yacimientos antrópicos o de otros o de animales o de grandes félidos que hayan tenido actividad dentro en el horizonte propio del nivel 22. Sin el nivel 22 no hay yacimientos en el nivel 22, es una obviedad, ¿verdad? Pues esa es la clave. Bien, y entonces este trabajo de nuestros geólogos con nosotros nos permitió localizar varios yacimientos y localizar además que sucedía que el basalto de base no tiene una forma regular, como sucede en todos los contextos volcánicos, lo hemos visto muy bien, lo estamos viendo ahora mismo en el volcán de La Palma, como no son lechos como los fluviales o los lacustres, sino que justamente hacen estas curvas que veis. Y esas curvas están rellenas por sedimentos, eso sí, cenizas volcánicas que forman tobas o por sedimentos de carácter lacustre o fluvial. Y ahí es donde aparecen los yacimientos. Este es el primero de los yacimientos que descubrimos, PTK, que casi nos da algo. Fue un momento de mucha emoción pensar que después de tantos años habíamos descubierto ese nivel, el nivel 22, y que además de descubrir el nivel 22 descubríamos una gran acumulación de fósiles y de industria lítica propia de la actividad de los Homo habilis. Fue realmente muy relevante. Y además, en una de las campañas descubrimos en 1,84 millones de años, como veis ahí, en esta publicación en Nature, descubrimos una falange moderna, una falange humana moderna. Esta falange que tenéis aquí es una bomba que en algunos sitios ha cambiado bastante los paradigmas. Básicamente debéis saber que es una falange de una mano moderna en 1,84 millones de años. ¿Qué quiero decir? Que en un contexto dubayense aparece ya una mano moderna. Esta es una mano de unos individuos que ya no se suben a los árboles. Y está en un contexto dubayense y en casi más de 1,8 millones de años. Esto es de una enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque de repente tenemos otra especie, suponemos que es Homo ergaster, que está haciendo una industria conocida como el dubayense. Claro, cuando uno empieza a pensar sobre estas cosas, y esto que voy a decir ahora será lo más relevante que puedo decir esta mañana aquí, es que nosotros hemos siempre simplificado mucho las cosas. La historia siempre la contamos de una manera sintética y simplificada para que se entienda de una manera más fácil, ¿no? Pues Homo habilis hace el dubayense, Homo ergaster y Homo erectus hacen achelense, los neandertales hacen el musteriense, los heidelbergenses. Y las cosas no son así, nunca son así. Las cosas son infinitamente más complejas. No sucede nunca que por la noche se reúnen, como sucedía en este personaje que ahora no me sale el nombre, el Rey León, de la película de Walt Disney, que el Rey León los reúne a todos y les dice lo que tienen que hacer a la mañana siguiente. No, no sucede que haya alguien entre los habilinos que los reúna por la tarde y les diga, chicos, mañana o chicas, mañana a partir de las 10 de la mañana, todos quiero que hayáis crecido 40 centímetros y que os volváis Homo ergaster. Sin embargo, lo contamos así.
Se cuenta así, pero no es así. Las cosas no se producen así. Ni poblacionalmente, ni cronológicamente. Es decir, ni en el espacio ni en el tiempo. Y tampoco se produce esto de manera tecnológica o cultural. Tampoco se produce que llega que decíamos, el Rey León, pero en humano, que les dice, he descubierto un bifaz. Estáis todos, ¿no? He descubierto un bifaz. A partir de mañana dejáis todos de hacer chopper y os ponéis a hacer bifaces. No, estas cosas en evolución humana, ni en ningún tipo de evolución biológica, se producen así. Pero las contamos habitualmente así, Ramón. Y entonces, esta es la clave de lo que sucede. Nosotros tenemos un contexto con industria oldubayense, y además un oldubayense no como el que decía Meryl. Meryl establecía dos tipos de oldubayense, el normal y el evolucionado. El evolucionado era el que tenía una cantidad de menos de un 25% de grandes objetos, principalmente el kit del achelense, que es el bifaz, el triedro y el hendedor. Pues bien, si había menos de un 25%, Meryl lo consideraba un oldubayense evolucionado. Esto no se sostiene tecnológicamente. Es evidente que si los homininos son capaces de hacer estas herramientas, dominan tecnológicamente, y hay una cuestión funcional que explica el por qué usan unas herramientas u otras, como es obvio. Pero en este caso estamos planteando que hay una especie nueva que está apareciendo en este contexto. Estamos hablando de los restos más antiguos prácticamente de Homo ergaster, en 1,9 millones de años, que es la fecha aproximada de aparición, donde todavía no hacen achelense. Ni un solo bifaz hay en ese yacimiento, ni un solo bifaz. Esto es muy importante porque nos está cambiando en buena medida la imagen, el paradigma, entre comillas, de la evolución humana en África. Y por eso este Nature pues, tuvo tanta repercusión. Otro de los yacimientos que llamamos David Site, porque lo descubrió nuestro geólogo David Uribe Larrea, tiene más de 450 metros de extensión en posición primaria. Es decir, posición primaria es donde se quedaron las cosas cuando estuvieron por allí los homininos. Es decir, ni siquiera han sido ligeramente transportados. Eso ha sido objeto también de debate con algunos otros equipos. Creo que ha quedado meridianamente claro que los objetos están en posición primaria, tal y como se quedaron hace casi 2 millones de años, y tengo que decir que en unas condiciones de preservación realmente milagrosas, entre comillas también. Es decir, para que os hagáis una idea, la mayor parte de los fósiles en Olduvai aparecen mejor que los que saco yo de hace 40.000 años hay de los neandertales de Pinilla del Valle, ¿no? Con unas superficies corticales maravillosas que nos permiten distinguir muy bien lo que son las marcas de corte por la acción antrópica de los homininos, de lo que son las marcas que hacen los grandes carroñeros o los grandes cazadores, los grandes félidos. Realmente es una maravilla. Esto es una ventana al pasado como no hay ninguna otra en todo el planeta, en toda África. Bien, esta es otro de los yacimientos también que dedicamos a Alberto Gómez, un amigo de Manuel Domínguez que murió en plena excavación, que también estamos excavando ya más de 300 metros cuadrados. En cada uno de estos sitios ha habido ya varias tesis doctorales que se están publicando en la actualidad. PTK ha sido estudiado por Elia Organista, Lucía Cobo ha estudiado Davis Site y Marina Vegara está estudiando este yacimiento, la taxonomía de este yacimiento que es AGS. Y ahora vamos a pasar a hablar del Lecho 2. Nosotros también estamos interviniendo, nuestro equipo también está trabajando en el Lecho 2. El Lecho 2 ya tiene unas cronologías en torno a 1,5 millones en su base y por lo tanto es más reciente, pero tiene un enorme interés. ¿Por qué? Porque es clave para el conocimiento de la industria achelense. La industria achelense es el mundo tecnológicamente que más tiempo nos ha acompañado a los humanos a lo largo de nuestra historia. Aparece como vamos a ver ahora. Se pensaba que en 1,6, ahora estamos en 1,7 y hasta hace 100.000 años se han utilizado el achelense. Culturalmente hemos sido achelenses. Es decir, que durante 1,6 millones de años ha sido la actividad, la tecnología que hemos utilizado los humanos. Y en esto ha sido clave el trabajo en un yacimiento que se llama Belcorongo, que está en la garganta secundaria, que es una garganta muy bonita, donde comenzamos la revisión en 2008
Y tuvimos la ocasión de descubrir, por ejemplo, este gran fémur de elefante. Habría toda la carcasa de un gran elefante, el Elephas redki, que es un gran elefante consumido por humanos. Es el caso más antiguo en más de 1,3 millones de años. Tenemos que los homininos, entendemos que aquí sí ya son Homo ergaster, están consumiendo proboscidios. Es el caso más antiguo documentado en toda la actividad humana del planeta, ¿no? Y sobre todo de África. Aquí tenemos este fémur que transportamos con muchísimo cuidado hasta el campamento. Y en este lugar también nos apareció un esqueleto asociado parcial muy interesante de Paranthropus boisei. Bien, nos pasa lo mismo con Zinjanthropus boisei, con los parántropos, que nos sucedía con los Homo habilis. Teníamos el cráneo, primero tuvimos el cráneo, luego la mandíbula a partir de la mandíbula de Penin, pero del esqueleto postcraneal sabemos muy poco. Y nosotros tuvimos la suerte de dar con un Paranthropus boisei tardío, de un poco más de 1,3 millones de años, pero donde, por ejemplo, aparece esta pieza, que es una bomba. Esto es el radio. Y ese radio, que lo hemos comparado con todos los radios de los homininos, es una verdadera bomba. Cuando lo publicamos, por eso lo publicamos en PLOS ONE, nos aceptaron el paper porque tuvo mucha repercusión. Cambia la mirada hacia los parántropos. Los parántropos están en paralelo, son australopithecos realmente, que están en paralelo a nuestra especie, a todo el germen de nuestra especie, pero que se extinguen en 1,1 millones de años. El último fue un diente que descubrió, el más moderno fue un diente que descubrió Clark Howell en el año 71, en 1,1 millones de años, como digo, pero lo que no se sabía es que este hominino todavía tenía un radio que sin ninguna duda está preparado para subir a los árboles. Es decir, ahora sabemos que en Zinjanthropus, frente a lo que se pensaba, que era ya bastante terrestre, era todavía bastante arborícola. No olvidéis este radio porque es realmente algo muy, muy interesante. Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué pudimos decir y atribuirlo sin ninguna duda a un parántropo? Porque aparecía asociado a la dentición. Y la dentición de los parántropos es clarísima, es indiscutible, ¿no? Es muy, en campo, esto incluso en campo pudimos determinar que se trataba de dentición de parántropos. De la misma manera, en otro yacimiento cercano de la garganta secundaria, a escasamente 1 kilómetro de donde estamos, en un yacimiento que se llama San Howard Corongo, que ya descubrieron los Leakey, descubrimos un fragmento de una calota craneal de un niño de unos 3 años aproximadamente, que había muerto con seguridad por la falta de una alimentación adecuada en el momento del destete. Y esto tuvo una gran repercusión, porque es la demostración de cómo, una vez más, esto se lo digo siempre a los vegetarianos, los humanos tenemos que meter proteína animal por un camino o por otro. Si no es en la forma de leche, es en huevo, pero hay que meter proteína animal. Lo digo para los jóvenes que haya por aquí. Y este niño, en el momento del destete, que es el momento a lo largo de toda la prehistoria más delicado que tenemos los humanos, pues es un momento donde se produce una grandísima mortandad infantil. Y este fue el caso que le produjo una osteoporosis que se puede contemplar aquí, en esta zona, una falta de formación razonable de los osteocitos precisamente por la ausencia de proteína animal. Después, otro de los hallazgos más relevantes, y este que lo conocías muy bien, Ramón, y eso que es un descubrimiento reciente, pues es en la zona de FLK, en Frida, Leakey, Corongo, en los niveles superiores del lecho 2, descubrimos un yacimiento achelense en casi 1,7 millones de años, uno de los yacimientos más antiguos, junto con otros 2 yacimientos, uno en Etiopía y otro en Kenia, pero con una diferencia. Este yacimiento tiene contexto, está en posición primaria y tiene fauna asociada. Es decir, que sabemos lo que están haciendo estos achelenses. ¿Quién hacía este achelense? Pues se supone que lo hacía Homo ergaster, que son uno de los fósiles mejor conservados de todo el planeta y que es una bomba, es el niño del Turkana. El Turkana boy, el niño de Nario Cotomé,
que es un chaval probablemente entre 11 y 13 años, pero que era más alto incluso que un niño de esa edad actual, y que ya tiene una morfología, una anatomía muy similar a la nuestra desde el punto de vista postcraneal, sobre todo. No tiene el desarrollo cerebral que tenemos nosotros, ni en broma, claro. Tiene del orden de unos 900 y pico centímetros cúbicos, pero morfológicamente sí que hay un salto evolutivo descomunal entre lo que sería un Homo habilis y un Homo ergaster, como es este que descubrió también Richard Leakey, que es un hombre también, como Donald Johanson, tocado por los dioses para descubrir fósiles. Nosotros hicimos una exposición, que es la que te comentaba ayer, y el catálogo te lo mandaré en los próximos días, Ramón, sobre este descubrimiento, que también ha tenido una gran repercusión, lógicamente, porque frente a lo que pensábamos cuando descubrimos el yacimiento, que este primer achelense era muy básico, tallando cuarzos, estos cuarzos que aparecen en una montaña sagrada de los masáis, que se llaman Neighborsoid, pues resulta que en la segunda campaña descubrimos este bifaz de roca volcánica en basalto, que es una verdadera maravilla y que tiene ya un dominio técnico que lo que quiere decir es dos cosas. O el achelense apareció todavía más antes de lo que pensamos, uno, o ya fue un descubrimiento que comenzaron a desarrollar tecnológicamente de una manera muy avanzada en tiempos muy pretéritos, ¿no? Esta es una reconstrucción de Homo ergaster que nos hizo el gran Mauricio Antón, que lo veis, y estos son los pelorobis que son los grandes búfalos acuáticos que están comiendo los Homo ergaster en el yacimiento de Bekaa hace casi 1,5 millones de años de antigüedad. También en este yacimiento el análisis de isótopos nos permitió determinar que había aguas termales, incluso proponer, hacer una propuesta, que es, la conoces, ¿no? La propuesta, que tuvo una gran repercusión, se ha publicado en Nature también, que probablemente estos homininos estuvieran comiendo carne hervida antes de la domesticación del fuego o de la utilización del fuego de manera accidental. Una propuesta que ha tenido bastante repercusión y bueno, esto es algo que está documentado y aunque parece una idea así un poco... Es verdad que yo creo que esto se pudo producir de manera accidental, es decir, no de manera provocada, pero bueno, esto se sigue haciendo en varios sitios del este de África, del Cuerno de África. Se utilizan las aguas termales precisamente para cocinar alimentos y por lo tanto no es un sueño de una noche de verano. Y voy a ir terminando para que no me riñas, hablando muy rápidamente de dos cosas de lo que hemos hecho en torno a esto los españoles. Que sepáis que hemos creado allí un centro de investigación, una estación de investigación en el borde de la Garganta. Esta es la estación que hemos bautizado como Estación Emiliano Aguirre y es un lugar donde ya tenemos incluso duchas y tenemos un laboratorio y unos almacenes que nos permite trabajar con unas condiciones mínimamente dignas. Desde Mary Leakey nadie nunca había construido nada de esta naturaleza en toda África, no solo en Olduvai. Perdón. Y esta es una fotografía de Javier Trueba, que es nuestro documentalista, nuestro fotógrafo, hecha con dron, donde se ve un poco la imagen de unas construcciones bastante elementales, muy adaptadas al tipo constructivo que hay allí y donde siguen existiendo las tiendas de campaña, donde estamos rodeados siempre de jirafas, de hienas. Hay que decir que nuestro privilegio es que a las 6 de la tarde se cierran las puertas del Gorongoro, todos los turistas se han ido y nosotros nos quedamos allí rodeados de todas estas faunas y de los masáis, ¿no? Yo creo que ese es un verdadero privilegio. ¿Eh? Puede ser bueno, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso nos permite, entre otras cosas, hacer un paseo que a mí me encanta para coger cobertura en el móvil a este lugar que se llama el Neighborsoid, la montaña blanca de los masáis, la montaña mágica, que es un paseo precioso y luego una pequeña subidita. Y aquí tenemos cobertura telefónica. Esto es la garganta, Esto sería la garganta propiamente dicha, aquí la tenemos. Aquí está nuestro campamento y cruzando esto, pues cruzando la garganta por esa zona, vamos a pasear a los Neighborsoid, que es un sitio precioso. Estas son algunos de los... Esta es Elia trabajando en uno de los edificios de la estación Emiliano Aguirre. Este es el pequeño almacenamiento.
Allí damos clases a los chicos de las universidades por las tardes. Y ese es el lugar donde cenamos, al aire libre, pero cubiertos. Y cuando llueve, pues no nos mojamos. Y esto es una exposición que hicimos con las autoridades tanzanas, se fían de nosotros, nos dejaron las piezas. Pudimos sacar las piezas originales de los museos de Dar es Salaam y también de Nairobi, porque inicialmente se conservaban en Nairobi. Y hicimos una exposición en 2014 que tuvo una nuestro museo, el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde os invito a que os acerquéis por allí. Y esta exposición, que tuvo mucha repercusión, pues planteó nuestra mirada. Es una exposición de tendencia donde lo que planteamos es nuestra mirada hacia la evolución humana. Esta exposición luego se presentó en el Museo de Burgos y también en Cosmocaixa en Barcelona. Y luego es la exposición permanente del Museo Nacional de Tanzania en Dar es Salaam. Estos son los fósiles originales del Paranthropus boisei que os he enseñado. Esto es un cráneo, por ejemplo, de Pelorobis, que es un búfalo realmente extraordinario. Estos son los bifaces originales también. Estos son los catálogos que hicimos de la exposición. Y luego conseguimos que la Unión Europea financiara la construcción de un nuevo museo al borde de la garganta y muy cerca de donde Mary Leakey había hecho su propio museo. Un museo chiquitito, y nosotros hemos conseguido que esto se construya ahora. Y el contenido de la exposición también lo hemos realizado Manuel Domínguez y yo mismo, y por eso veis aquí las ilustraciones de Mauricio Antón, con un vídeo de Javier Trueba, que está aquí en el centro, y todo esto, si vais por allí, pues vais a ver que lo hemos hecho los españoles, ¿no? Para todo ello hemos creado un centro de investigación que se llama Instituto de Evolución en África, que está en la sede en la calle Covarrubias 36, en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Chamberí, y que dirigimos mi socio Manuel Domínguez y yo mismo. Y allí es donde se están haciendo trabajos esencialmente ahora de dos tipos. Por un lado, estamos haciendo neotafonomía. Esto fue uno de los trabajos que formó parte de mi tesis doctoral sobre la neotafonomía con cocodrilos y que nos permitió atribuir a cocodrilos algunas de las marcas que aparecen en el holotipo de Homo habilis. Pero ahora mismo estamos trabajando con una nueva técnica que nos permite aplicar el algoritmo a la determinación de las marcas que hacemos, la experimentación tafonómica, con marcas de leones, sobre todo de félidos, de hienas, de cocodrilos, etcétera, ¿no? Con todo tipo de carnívoros, y los detectamos de manera artificial con unos niveles ya al día de hoy, con unos bancos de imágenes muy potentes, claro está, unos niveles de determinación superiores al que hace el mejor de los tafónomos. Es decir, que finalmente alguien aplicando el algoritmo con una máquina de leer va a poder determinar este tipo de cosas. Y ya está, con eso terminamos, con esta imagen del equipo, del grupo que el año anterior excavamos en el Dubai Gorge, pues con eso termina mi intervención. Muchas gracias.